Hoy Independiente le perdonó la vida a Racing. En el clásico Avellaneda, Racing e Independiente empataron 0-0 en el cilindro Avellaneda y el rojo le termina perdonando la vida a Racing en esta tarde de domingo. Recién llegamos de la cancha, recién llegamos del cilindro después de lo que ha sido esta nueva edición del clásico Avellaneda. En un clásico donde Independiente tuvo todo para amargarle este dulce presente a Racing y no pudo este equipo dirigido hoy por Quinteros, que asumió en el cargo como técnico Independiente en el día de hoy. Independiente, a pesar de que llevaba un poco de punto, porque Racing venía de lograr la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, porque Independiente no había ganado todavía en el torneo local, porque se fue Bacari, porque en el partido anterior empató con San Lorenzo con Mateu como interino, porque ahora asumió Quinteros, porque dirigía su primer partido en esta tarde de domingo frente a Racing en el Clásico. Con todas estas situaciones, con todos estos factores, llegaba el rojo a este Clásico Avellaneda. Y no lo termina ganando porque para mí Independiente en ningún momento terminó creyendo que realmente podía ganarlo. Porque una cosa es disponerse a jugar de cierta manera y ver qué pasa, jugar a ver qué onda. Y cuando vos jugás a ver qué onda, generalmente estas cosas terminan pasando. Estas cosas terminan pasando y me refiero a que quizás cuando vos tenías para ganarlo, cuando vos tenías para consagrarte, no lo haces. Independiente, el día de hoy, para mí le termina pasando factura esto. Creo que hay algo, por lo menos, que es evidente en el equipo de Avellaneda, de la otra vereda de Avellaneda, que es el aspecto mental. El aspecto mental, el aspecto psicológico. Mientras Racing en partidos anteriores es un equipo que trata o al menos deja la sensación de que siempre puede ganar o piensa que realmente no importa minuto 1, minuto 5, minuto 96, no importa el minuto, no importa si está 1-0 abajo, 2-0 abajo. Racing como plantel, este plantel de Racing, piensa que todo es posible, piensa que cualquier partido, por más mal que juegue, que puede ganarlo. Independiente, por otro lado, es la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda que, aún con un Racing cansado, porque hoy Racing se notó en el partido, sobre todo a quienes pudieron verlo desde el cilindro, que hoy se vio un equipo cansado. Y cuando vos tenés un equipo cansado, que deja espacios atrás, es posible que vos tengas chances realmente interesantes, chances que sean realmente concretas para hacer un gol. Independiente las tuvo y a pesar de eso no le pudo ganar a Racing en este clásico de Avellaneda. La verdad es que Independiente no solo por falta de puntería, sino que para mí también por faltas de ánimo, por faltas de creérsela un poco más este plantel, que había arrancado muy bien con Bacari, que estuvo muy cerca de llegar a una final del fútbol argentino y eso es lo que termina después haciendo que Independiente vaya en picada, no solo desde los resultados, sino también desde lo anímico. Y ese bajón, esa caída que ha tenido Independiente desde aquel partido con Huracán, todavía no se ha terminado de levantar Independiente. Y para eso ha llegado Quinteros, que Quinteros hizo un par de cambios, acomodó el equipo, pero no se levanta un plantel, no se cambia quizás todo un presente con un par de prácticas. Va a llevar un poco más de trabajo, pero yo creo que Independiente está muy bien encaminado con Gustavo Quinteros como técnico. Pero la verdad es que es por esto que Independiente hoy no le ganó a Racing. Y también voy a decir algo que quizás pueda no entenderse claramente en un principio, que quizás van a pensar cuando yo lo desarrolle, ¿qué está diciendo? Pero quiero que realmente entiendan lo que voy a plantear. El partido que Racing hoy no pierde es un partido que hace 10, 15, 20 años Racing perdía. Y en los clásicos y en los partidos importantes, no tiene que ser sí o sí siempre los clásicos, pero cuando vos estás jugando una instancia importante, cuando una derrota no es una derrota más, sino que es una derrota que no solo perdés, sino que cala hondo, porque cuando vos perdés un clásico no es que vos después le ganás, vamos a poner un ejemplo, a Godoy Cruz de local el próximo fin de semana y el clásico queda. No, no, no. Vos del clásico te acordás y del clásico no te olvidás hasta que volvés a jugar un nuevo clásico. Bueno, en toda esta situación, Racing hoy no pierde un clásico que hace quizás varios años atrás sí hubiera perdido. Y eso que Independiente en los últimos años le ha ganado a Racing. No es que no le ha ganado. Sí, Racing ha ganado más veces. No muchas más, pero le ha ganado más. En el ping-pong, el saldo es favorable a Racing. Si uno se pone
a tomar en cuenta los últimos clásicos, los últimos 5, 10, 15 clásicos, el saldo es favorable a Racing. Después quizás no es la ventaja que Racing debió haber sacado con un Independiente en una crisis institucional desde hace al menos 5 años. Pero una vez que vos te acostumbrás en este tipo de partidos contra un rival, sobre todo, como en este caso lo es Independiente, cuando vos te acostumbrás a no perder, esto termina haciéndose como una bola de nieve. Esto es como una pelota de nieve. Empieza siendo chiquitito y a medida que va cayendo por la montaña, esto se va haciendo cada vez más grande. Ahora, Racing no le ganó a Independiente, pero no perdió un partido donde Independiente tuvo todo para matarlo a Racing, para dejarlo en el piso, para que a pesar de que esté en una semifinal de Copa Libertadores, Independiente acomodando un par de fichas, le puede ganar en su casa además, ganarle en su casa. Bueno, con todo esto, Independiente no pudo ganarle, Independiente no pudo dar el golpe en la mesa, porque Independiente era el menos favorito que llevaba este clásico. Sin embargo, y voy a volver a esto que quiero mencionar, cuando vos te acostumbras en este tipo de partidos, ya sea porque estamos hablando de un plantel en particular que estos 20, 30 jugadores se acostumbraron a no perder con Independiente, esto después, una vez que esta historia, no sé si se cambia, pero que empieza a tener estos matices, es muy difícil darlo vuelta. Y Racing lo sufrió del otro lado. Racing en un momento, a pesar de estar muy encaminado, de tener equipos que jugaban bien, jugaba contra Independiente, jugaba un buen partido y no le ganaba. Y hasta perdía. Ahora, del otro lado, Independiente jugando un buen partido ante Racing en el cilindro, no le pudo ganar. Y hace unos meses, en el Estadio Libertadores de América, Racing jugó un buen primer tiempo y en el segundo tiempo Independiente lo metió en un arco y cuando uno pensaría que se lo iba a llevar puesto, terminó rescatando un empate sobre el final, pero en un clásico que, por lo que había sido ese clásico, se habían dado las situaciones como para que Independiente pueda ganarle. Que era difícil, sí, no era que Independiente llegaba como favorito y que a Racing lo iba a pasar por arriba, pero llegaba con muchas chances de ganar porque llevaba invicto en el Libertadores de América, iba puntero en el torneo local, y por eso en el último clásico Independiente tuvo todo para ganarle a Racing en condición de local y no lo hizo. Y ahora tuvo todo para ganarle a visitante y no lo hizo. Por eso yo también quiero marcar esto, que Independiente se está acostumbrando a que ganarle a Racing le cueste más de lo que le costaba. Y esto no es un dato no menor porque esto después es muy difícil de revertirlo. Vamos a ver si esto fue un veranito nada más, de que este plantel o estos jugadores que están hoy en Independiente no le pueden ganar a Racing, lo cual puede pasar tranquilamente, o puede pasar lo que vengo marcando, que al costarle ganarle a Racing, esto se haga como una pelota de nieve y después sea difícil cambiarlo. Independiente necesite un poquito más que jugar bien para ganarle en el Clásico Avellaneda. Esto es algo que también durante un momento le pasó a River con Gallardo, que Boca, aún jugando bien, no le alcanzaba para ganarle a River y River iba y ganaba los clásicos de distintas maneras. Algunos siendo mucho más que Boca y otros quizás no siendo más, pero acertando las que tenía. Ahora sí me voy a meter en el análisis del partido. Y en el análisis del partido lo que voy a decir es que el partido me parece, viendo después un poquito el resumen, después de lo que fue el encuentro en cancha, que se vivió con más tensión de la que se puede haber vivido por televisión. En la cancha se vivió otra tensión, se vivió un partido donde se notaba desde el minuto 15 que en cualquier momento podía llegar un gol de los dos lados. La verdad, no sé si llegaba un gol iban a llegar automáticamente 2 o 3, en el sentido de que quizás si Racing metía el primero hubiéramos tenido un partidazo con 3, 4 goles y un 4-3, un 3-2, no sé, no lo sé. Pero sí daba la sensación de que en cancha, cuando uno de los dos pudiera, al menos en el primer tiempo, pudiera acertar de cara al arco, si se abría el partido, podría haber sido un partido con muchos goles y que no lo termina haciendo porque ninguno de los dos termina haciendo los goles. Ahora, Racing jugó un ratito hoy el Clásico de Avellaneda. Racing, de hecho, ni siquiera llegó a jugarlo media hora, ni siquiera es que Racing jugó un tiempo y el otro tiempo lo regaló. Racing fue 25 minutitos, los primeros 20 minutos fueron buenos de Racing, fueron decididamente buenos, con una jugada a los 30 segundos que termina quitando Zabala en la línea, que después el remate de Almendra se va alto. Hay una jugada más tarde de
Maravilla Martínez, que termina pegándole de puntín prácticamente al primer palo. Una pelota que termina tapando el arquero Independiente, Rodrigo Rey. Y después ya para Racing, un poquito más adelante, en el final del primer tiempo, hay un rebote que le cae a Almendra y que termina fallando. Después de eso, Racing no volvió a patear al arco. Racing tuvo 3 situaciones, 2 claras y una buena chance de gol. Y después me parece que le terminó pasando factura el partido del martes, le termina pasando factura el hecho de venir jugando septiembre una vez por semana. Y ahora Racing va a tener que jugar el jueves contra River en Copa Argentina. No es casualidad que Racing haya jugado este ratito nada más, sobre todo pensando en que se viene un partido muy importante con River. Tuviste un partido donde el martes Racing, más allá de que le ganó a Vélez, es un partido donde corrió muchísimo. Racing hizo un desgaste físico muy importante y creo que se termina notando. Y además, un Racing que perdió el Nardoni para este clásico de Avellaneda por el desgarro y que tampoco estuvo Santiago Solari, que es uno de los delanteros que intenta, que va, que se equivoca, sí, y que yo lo he criticado mucho, Santiago Solari, pero es un delantero que nunca para de intentar. Se equivoca, acierta, pero siempre va para adelante. Siempre va para adelante, tiene un trabajo muy importante en el retroceso. Y hoy Racing se encontró con un Maravilla completamente solitario, porque lo de Konechny y lo de Vergara fue flojo, como cada vez que la verdad vienen entrando. No vienen jugando bien ni Konechny ni Vergara. Vergara le hizo un gol, sí, a Huracán, pero la verdad es que no viene cumpliendo con lo que se esperaba y tampoco no son hoy por hoy ni la sombra de Maxi Salas. En cambio, Solari, con la salida de Salas, ganó terreno, y no solo ganó terreno, sino que de a poquito se empieza a convertir en un socio de maravilla, pero todavía es un jugador que toma una decisión bien y toma 4 mal. Y eso en la Copa Libertadores es algo que no puedes considerar y en un clásico como este tampoco. Por eso Racing con 2 extremos que realmente son completamente displicentes, que casi no crean peligro por sí solos, Racing dejó a Maravilla muy solo y a partir de ahí se explica también que Racing haya costado tanto patear al arco y por eso también Maravilla jugó muy solo y cuando Maravilla juega solo se pone fastidioso, se desconecta y tiene partidos como el que tiene hoy, que no es obviamente una culpa general de Maravilla, sino que el equipo, al no acompañarlo a Maravilla, Maravilla tampoco puede hacer milagros. Tampoco es que Maravilla es un delantero que va a recibir de espalda, va a girar, le va a pegar el arco y lo va a clavar en un ángulo. No, es un delantero que cuando tiene su chance de gol, concreta. Es un delantero que asegura. Pero si vos no le generas situaciones, no va a tener situaciones y menos goles. Ahora, después lo que voy a rescatar de Independiente es que me parece que Independiente tácticamente planteó un partido a la perfección, un partido para incomodar a Racing, para primero ganarle en el medio y jugarle pelotas largas, algo que le cuesta mucho a este equipo porque no es un equipo que no retrocede bien. Racing defiende mal porque retrocede mal. Se había acomodado un poquito con esta línea de 4 que está usando hoy Costas, pero uno de los grandes errores es, por supuesto, la titularidad de Martirena, que Martirena no está en un nivel para ser titular, por una cuestión que no termino de entender bien, pero que es una casualidad, pero Martirena, desde que fue padre, no viene jugando bien, de hecho perdió el puesto y perdió bien el puesto con Facundo Mura, y hoy no terminó teniendo un buen partido. Creo que lo único que salva a Martirena de este clásico de Avellaneda es la salvada en la línea, en el segundo tiempo, pero después fue un partido muy flojo. De hecho, el primer tiempo fue lo mejor del partido, porque después en el complemento, la verdad, es que tuvimos unos 10-15 minutos intensos y después no hubo situaciones hasta los 45 minutos donde de 2 tiros libres de Racing aparecen 2 contragolpes de Independiente que no puede concretar el equipo de Quinteros y ahí se termina el partido. Ahora, yo creo que Independiente también no gana este partido porque no tiene jugadores inteligentes, porque cuando Montiel se va solo, en vez de abrirse y ver que va el otro delantero que en ese entonces ya era Ábalos, por el otro lado, en vez de cruzarla, se corta para adentro. Y cuando se corta para adentro ya empiezan a amontonarse los jugadores de Racing en el retroceso y terminan perdiendo la pelota. Después en la última jugada, Galame que quiere definir con cara externa, pensando que es Luis Suárez, cuando es Galames. Es un buen jugador Galame, que de hecho a mí me gusta Galames como jugador, pero no puede definir como definió porque era asegurar. Yo creo que ahí lo que tendría que haber hecho es abrir el pie o de última meterlo al arquero. Pero bueno, termina definiendo mal. Independiente termina pagando muy caro, pero muy caro el hecho de no
aprovechar las chances que tuvo ante un Racing que parecía comérselo crudo Independiente y después se terminó quedando muy rápido sin nafta. Racing agotó su nafta en los primeros 15-20 minutos y después le costó el partido. Pero no mucho más. La verdad es que me parece que en el lado de los arcos no hubo mucho trabajo. Cambeses tuvo 2 tapadas y no mucho más. Hay una, y en realidad son 2 jugadas donde Cambeses no termina respondiendo bien, que son jugadas donde termina siendo gol Independiente en posición adelantada, pero la pelota termina entrando. Y después quizás la floja respuesta en la que Martirena saca en la línea, también saca una Zabala en la línea y también otra Pardo en la línea. El ping-pong es muy favorable a Independiente. Independiente jugó un mejor partido que Racing y no lo ganó por no tener jugadores inteligentes, por no pensar un poco también a la hora de definir en lo que fue, para mí, tácticamente, casi una paliza de Quinteros para Costas, porque entendió muy bien cómo jugarle Quinteros a este Racing y casi le termina saliendo de gran manera. Casi le termina saliendo con un Independiente llevándose una victoria. Lo último para destacar de este partido me parece que fue un gran partido Lo Mónaco. Hoy se vio un Lo Mónaco, al menos yo los últimos partidos que vi Independiente, no había sido el Lo Mónaco que nos había acostumbrado, el Lo Mónaco del primer semestre, de el que tenía un nivel muy alto, el que tomaba la lanza y iba. Si bien no tomó la lanza, al menos defensivamente se lo vio muy sólido, le ganó muy bien el duelo a Maravilla Martínez. Y después Freire tuvo alguna que otra duda, pero no mucho más. Me parece que en Independiente los jugadores defensivos fueron los mejores. Me pareció un buen partido de Vera. Quizás Zabala fue el más flojo de todos, que tiene la fortuna de que no atacó Racing por ese costado mucho. La verdad es que Racing no atacó mucho por ese costado. Y además, después tiene la jugada donde termina sacando la pelota en la línea. Sí, más allá de que las pocas veces que te atacaron, te desbordaron, pero después fueron 2 o 3 jugadas y sacaste una pelota en la línea, me parece que se termina salvando Zabala de lo que son los puntajes, digamos, de este clásico de Avellaneda. Y después en la mitad de la cancha creo que fue un gran partido de Fernández Cedrés. Me parece que incomodó mucho al mediocampo de Racing, mediocampo de Racing que no tiene la misma dinámica con Nardoni que sin Nardoni. Un mal partido de Almendra y unos cambios de Costas que realmente no terminé de entender. Me parece que, obviamente que yo entiendo que fueron cambios pensando en el partido con River, pero también fueron cambios que no le hicieron para nada bien al equipo, no le hicieron para nada bien. Yo creo que con Echeni le cuesta, a Conechny le cuesta, pero partido a partido va sumando cositas, va sintiéndose un poco más cómodo, va entendiéndose con sus compañeros, pero la verdad es que todavía está en deuda y no se puede estar mucho más en deuda, porque se viene un mes muy importante. Pero hasta acá lo que ha sido mi opinión, mi reacción de este clásico de Avellaneda, así que los invito a que dejen su me gusta, los invito a que se suscriban, a que comenten y nosotros nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.